Ciudad de México, México, 1990. El otoño comenzaba a teñir las hojas de los árboles en el bosque de Chapultepec con tonos ocre y púrpura, mientras una brisa fresca susurraba por los callejones del centro histórico, rodeando la majestuosa catedral metropolitana. Era una ciudad de historia, de arte y de un encanto especial que cautivaba a todos sus visitantes. Pero detrás de esa fachada de belleza y cultura, algo oscuro estaba a punto de suceder, un caso que resonaría durante décadas. Sofía Morales, una artista plástica de 32 años, originaria de Monterrey, era un alma vibrante que había encontrado su refugio creativo en un encantador departamento en el último piso de un edificio antiguo en la calle Orizaba, en la colonia Roma. Sus días estaban llenos de los colores de sus lienzos y la energía de sus exposiciones. Talentosa, prometedora y con una vida social activa, Sofía era la personificación de la floreciente escena artística de la ciudad. Nadie podría haber imaginado que su luz sería apagada de una forma tan brutal. Era un martes, al final de un día cualquiera, cuando el silencio en el departamento de Sofía se volvió ensordecedor. Doña Carmen, una vecina de muchos años, sin parentesco con Sofía, pero con una preocupación casi maternal por la joven artista, se extrañó por la falta de movimiento y música que normalmente se filtraba desde el piso de arriba. Después de varios intentos fallidos de contactarla, un presentimiento helado la impulsó a subir las escaleras. La puerta del departamento de Sofía no estaba cerrada con llave, un detalle que ya parecía fuera de lugar. Al entrar al departamento de Sofía, doña Carmen se encontró con un caos que contrastaba brutalmente con la naturaleza organizada de la artista. Un jarrón de cerámica yacía hecho pedazos en el suelo de la sala, sus fragmentos esparcidos como testigos mudos de un repentino arrebato de furia. La voz de la vecina se convirtió en un grito ahogado al descubrir el cuerpo de Sofía. Estaba desplomada junto a uno de sus lienzos sin terminar, la vida extinguida de su mirada. El shock y el horror se apoderaron de doña Carmen, quien, con manos temblorosas, marcó el número de emergencias mientras su voz apenas lograba articular las palabras. Pasaron minutos que parecieron una eternidad, hasta que las sirenas rompieron la calma de la calle. El comisario Esteban Bravo, un hombre de rostro cansado pero de mirada aguda, llegó a la escena del crimen. Fue el primero en hacerse cargo de un caso que pronto se revelaría como un laberinto de misterios. El equipo de forenses llegó poco después, convirtiendo el refugio artístico de Sofía en un campo de investigación meticulosa. La escena del crimen era desconcertante. Había claras señales de lucha, muebles volcados, papeles esparcidos y el cajón de una cómoda abierto sugerían un posible robo. Sin embargo, lo que más confundió al comisario Bravo fue la ausencia de objetos de valor robados. Las joyas de Sofía estaban intactas en un pequeño alajero. Sus valiosas obras de arte, algunas ya vendidas a coleccionistas, permanecían intactas, apoyadas contra las paredes o en sus caballetes. ¿Por qué un ladrón dejaría atrás objetos de tanto valor? Esa fue la primera de muchas preguntas sin respuesta. El cuerpo de Sofía presentaba heridas que indicaban una violencia brutal. El jarrón roto parecía ser el arma homicida, pero la disposición de los fragmentos planteaba interrogantes. No había señales de entrada forzada en la puerta principal, lo que sugería que la víctima conocía a su agresor o que éste había encontrado una manera de entrar sin violencia. Un escalofrío recorrió la espalda del comisario Bravo. No era un evidente crimen pasional, ni un robo que salió mal. Era algo más complejo, algo más siniestro. Él y su equipo descubrieron pistas prometedoras pero ambiguas que no hicieron más que profundizar el enigma. El caso de Sofía Morales apenas comenzaba. La doctora Elena Gutiérrez, la renombrada médica forense de la Ciudad de México, llegó a la escena con su equipo, examinando cada detalle con una calma casi clínica.
El silencio en el departamento de Sofía era opresivo, interrumpido solo por el clic de las cámaras de los peritos y el murmullo bajo de los investigadores. Tras un cuidadoso examen inicial del cuerpo, la doctora Gutiérrez estimó la hora de la muerte entre las 7 y las 10 de la noche de aquel martes, un momento en que la calle Orizaba todavía vibraba con la vida nocturna de la ciudad, pero que para Sofía se había convertido en el escenario del horror. La brutalidad de las heridas confirmaba la ferocidad del ataque, apuntando a un agresor movido por una ira incontrolable. El equipo de forenses, bajo la atenta supervisión del comisario Bravo, trabajó incansablemente, ensamblando el caos en un mosaico de posibles pruebas. Cada fragmento del jarrón roto fue recogido con cuidado, cada mancha analizada. En el suelo, cerca del lienzo inacabado de la víctima, se encontró una huella parcial, débil, pero quizás suficiente para una identificación. Fibras de una tela desconocida, de color oscuro y textura peculiar, fueron retiradas delicadamente de la ropa de Sofía y de los muebles. Y, aún más enigmático, bajo las uñas de la artista, la doctora Gutiérrez encontró rastros de piel y sangre, una clara señal de la desesperada lucha de Sofía por su vida. Estas pruebas fueron selladas y enviadas al laboratorio, con la esperanza de que pudieran revelar el secreto. Mientras los forenses hacían su trabajo, el comisario Bravo y su equipo se sumergieron en la vida de Sofía Morales. Era soltera, sin hijos, y su círculo social era tan vibrante como sus pinturas. Sus conexiones en el mundo del arte de la Ciudad de México eran amplias, incluyendo a otros artistas, galeristas y coleccionistas. Sofía era conocida por su pasión, su talento y recientemente por un logro que la había elevado a un nuevo nivel, una prestigiosa beca para una residencia en Nueva York, el sueño de cualquier artista. Este ascenso meteórico, por muy merecido que fuera, tenía un precio. Los celos y la envidia eran comunes en el competitivo mundo del arte, y la noticia de la beca de Sofía sin duda había provocado resentimiento en algunos. Los primeros interrogatorios revelaron detalles que añadieron más capas de misterio al caso. Amigos cercanos mencionaron que, en las semanas previas a su muerte, Sofía había estado recibiendo una serie de llamadas anónimas. Las llamadas, siempre desde un teléfono público, eran silenciosas o contenían solo susurros ininteligibles, perturbando la tranquilidad del artista. Ella había intentado ignorarlas, atribuyéndolas a un error o a una broma de mal gusto, pero su creciente frecuencia la había dejado inquieta. Basándose en esta información y en la falta de entrada forzada, la investigación se centró en el círculo más cercano de Sofía. Pedro Vargas, un exnovio con quien Sofía mantenía una relación amistosa, fue el primero en ser interrogado. Era un hombre impulsivo, y el final de su relación había sido tormentoso, pero Pedro tenía una coartada sólida. Estaba en un viaje de negocios en Guadalajara el día del crimen, algo confirmado por testigos y registros de hotel. Otro sospechoso inicial fue Antonio Lagos, un joven alumno de Sofía que había mostrado un interés obsesivo en ella y que recientemente había sido rechazado para una exposición importante. Antonio era conocido por su temperamento volátil y a menudo se sentía subestimado. No tenía una coartada tan firme como la de Pedro, pero negó vehementemente cualquier implicación, y su historia, aunque con pequeñas inconsistencias, no lo vinculaba de manera concluyente a la escena del crimen. La red de sospechas comenzaba a tejerse, pero cada hilo parecía llevar a un callejón sin salida. Las investigaciones se intensificaron, y el comisario Bravo y su equipo se adentraron en el complejo entorno de la Ciudad de México. Más de 40 personas fueron interrogadas en las semanas posteriores al crimen. Amigos, colegas artistas, galeristas, vecinos e incluso el conserje del edificio de Sofía.
Todos fueron interrogados, sus historias revisadas una y otra vez en busca de una fisura. La vida vibrante de Sofía, que antes parecía un libro abierto, ahora revelaba páginas enigmáticas. Las pistas iniciales eran prometedoras, pero como piezas de un rompecabezas que no encajaban. Se verificaron coartadas, se investigaron enemistades, pero nada conducía a una conclusión definitiva. El caso parecía estancarse cada vez más. Durante estos interrogatorios, en medio de descripciones cotidianas de la vida en el edificio, un nombre surgió con una frecuencia sutilmente inquietante: el general Marcos Rivas. No había parentesco con la víctima ni con el comisario, pero su presencia era constante, aunque discreta. Marcos Rivas era un héroe de guerra condecorado y retirado, una figura respetada en la comunidad, conocido por su vida solitaria y sus modales impecables. Vivía en el mismo edificio que Sofía, un piso debajo de ella. Al principio fue percibido solo como otro vecino mayor, algo excéntrico en su afición por el arte, pero inofensivo. Sin embargo, algunos testigos, especialmente una vecina mayor y observadora, mencionaron que Marcos mostraba un interés casi excesivo en las actividades de Sofía. La observaba, le preguntaba sobre sus exposiciones y, en algunas ocasiones, había intentado regalarle al artista sus propias creaciones, esculturas de aficionado que Sofía había rechazado cortés, pero firmemente. Este rechazo, como descubriría el equipo, fue un punto de inflexión para el general. Poco después del asesinato, el general Marcos Rivas desapareció. No fue una salida dramática, solo un silencio repentino. Le había dicho a algunos vecinos que se mudaba a una pequeña finca rural en Morelos para llevar una vida más tranquila. La historia era plausible, contada con la calma y el decoro de un héroe de guerra. Sin embargo, cuando el comisario Bravo intentó localizarlo para un segundo interrogatorio, la finca mencionada no existía y el empleo que supuestamente iba a tomar era inventado. El general Marcos Rivas se había desvanecido, dejando solo un rastro de mentiras y la ominosa sensación de que algo andaba mal. Su partida repentina, en retrospectiva, parecía más una huida que un retiro pacífico. Las investigaciones continuaron, pero sin el sospechoso más prometedor, el ritmo se ralentizó. Pasaron los meses. El equipo forense, durante una revisión exhaustiva de los registros de llamadas del teléfono fijo de Sofía, hizo un descubrimiento tardío y fascinante. Se había realizado una llamada desde el departamento de la víctima a un número no identificado, aproximadamente una hora después de la hora estimada de la muerte. Fue una llamada corta, de menos de 30 segundos, y su destino seguía siendo un misterio, ya que el número no pudo ser rastreado. ¿Quién haría una llamada desde el departamento de una víctima de asesinato después del crimen? ¿Y por qué? Esta pista no arrojó luz, sino que hizo el caso aún más opaco. Intentaba el asesino desviar la atención, o alguien más había descubierto el cuerpo y había actuado irracionalmente. 6 meses después del brutal asesinato de Sofía Morales, las esperanzas de una resolución rápida se habían desvanecido. A pesar de los esfuerzos incansables del comisario Esteban Bravo y su equipo, las pistas se habían agotado. El general Marcos Rivas, el vecino solitario, se había convertido en el principal sospechoso, pero no había pruebas concretas que lo vincularan directamente con la escena del crimen ni con su paradero. Las fibras, la huella parcial, los rastros bajo las uñas de Sofía, todo fue analizado una y otra vez, pero la tecnología de la época no podía proporcionar las respuestas necesarias. El caso de Sofía Morales fue archivado, una herida abierta en el corazón de la Ciudad de México, un misterio que perseguiría a la ciudad y a la memoria del comisario Bravo durante décadas. La justicia para Sofía parecía haberse perdido en las sombras de los viejos callejones.
El cierre del caso de Sofía Morales dejó una profunda cicatriz en la Policía de Investigación de la Ciudad de México, pero en nadie tanto como en el comisario Esteban Bravo. Este caso era una carga personal, un fracaso que simplemente no podía olvidar. Las pilas de archivos, las fotos de la escena del crimen, el rostro de Sofía, todo permanecía en su memoria, un recordatorio constante de una justicia inalcanzada. A pesar de la presión de sus superiores para centrarse en nuevos casos, Bravo pasaba noches y fines de semana revisando los expedientes, buscando la pieza que faltaba. Sentía que algo o alguien se le había escapado, y ese pensamiento lo atormentaba. La vida de Sofía, truncada tan abruptamente, era un mosaico de colores y pasiones que seguía vivo en el recuerdo de sus seres queridos. María Luisa, su mejor amiga y confidente, recordaba a Sofía con un brillo en los ojos y una profunda tristeza. Sofía era alegría pura, contaba con la voz entrecortada, veía el mundo de una manera que nadie más lo hacía. Sus cuadros no eran solo lienzos, eran ventanas a su alma vibrante. María Luisa describía sus largas conversaciones sobre arte, sueños y los pequeños desafíos de ser una artista emergente. También mencionó la inmensa alegría de Sofía por la beca en Nueva York, un reconocimiento a su talento que la catapultaría a la escena internacional. Estaba en la cima, Esteban, le había dicho María Luisa al comisario, y alguien le arrebató eso. El director de la Academia de San Carlos en la Ciudad de México, el señor Morales, sin parentesco, donde Sofía había estudiado y ocasionalmente enseñado, expresó una pérdida similar. La señorita Morales era una fuerza de la naturaleza, su técnica era impecable, pero era su capacidad para infundir sentimiento en cada pincelada lo que la hacía única. Su asesinato no fue solo una tragedia para su familia y amigos, sino para toda la escena artística de la ciudad. Perdimos una voz, una visión. También confirmó la envidia que la beca había despertado en algunos círculos, un veneno silencioso que impregnaba la atmósfera competitiva. Siempre hay quienes no soportan el éxito de otros, ¿verdad? Reflexionó con un profundo suspiro. Un atormentado Esteban Bravo continuó su búsqueda solitaria. Revisó cada declaración, cada foto, cada pequeña pieza de evidencia. Las llamadas anónimas, antes consideradas una simple molestia, adquirieron un nuevo peso. Se preguntó si habría habido una carta anónima, una nota amenazante que quizás fue desechada o ignorada. Insistentemente envió unas notas que Sofía había hecho en su agenda sobre las inquietantes llamadas, así como unos extraños papeles encontrados en el buzón del edificio y que inicialmente se habían descartado como vandalismo, a un perito calígrafo. El experto, un hombre mayor y meticuloso, no encontró un patrón claro ni una escritura consistente, pero notó una cierta obsesión en los temas, una fijación con la pureza del arte de Sofía y una condena velada a su vida mundana. Era una pista débil, más una impresión que una prueba, pero encendió una pequeña llama de reconocimiento en Bravo. El tono, la obsesión, le recordaba la forma en que el general Marcos Rivas hablaba del arte. Sin embargo, con el paradero del general Marcos Rivas desconocido y las tecnologías forenses de la época limitadas, las pistas seguían siendo ambiguas. La huella parcial, las fibras, la sangre y la piel bajo las uñas de Sofía, todo se volvió a examinar innumerables veces, pero los resultados siempre eran los mismos, insuficientes para vincular de manera irrefutable a un sospechoso concreto con el crimen. Con cada mes que pasaba, la presión sobre el comisario Bravo aumentaba. Sus superiores, preocupados por las estadísticas y los recursos limitados, le instaron a centrar su atención en casos resolubles. Fue doloroso, pero Esteban se vio obligado a ceder y aceptar lo inevitable. El caso de Sofía Morales
Para el mundo exterior, se convirtió en un caso sin resolver, una tragedia sin respuesta destinada a permanecer en las sombras de la historia de la Ciudad de México. Pero para él, y para aquellos que amaban a Sofía, la llama de la esperanza, aunque débil, nunca se extinguió por completo. Habían pasado 28 años desde aquel fatídico otoño en la Ciudad de México. El caso de Sofía Morales, una tragedia que una vez conmocionó a la ciudad, se había convertido en una leyenda urbana susurrada, un sombrío recordatorio de las sombras que podían esconderse bajo la belleza de la urbe. El comisario Esteban Bravo, ahora retirado, llevaba el peso de ese fracaso en cada arruga de su rostro, su solitaria tenacidad incapaz de romper el silencio del pasado. Pero el tiempo, imparable en su marcha, también trajo consigo la promesa de nuevas perspectivas, de tecnologías capaces de desvelar secretos antes impenetrables. En 2018 se lanzó una nueva iniciativa en la Policía de Investigación de la Ciudad de México, centrada en casos antiguos sin resolver, una especie de programa de memoria jurídica para llevar justicia a las víctimas olvidadas. En este contexto, la comisaria Valeria López, una investigadora de mente aguda y una pasión inquebrantable por los enigmas complejos, se topó con los voluminosos expedientes del caso de Sofía Morales. Valeria no solo era experta en nuevas tecnologías forenses, poseía una intuición aguda, la capacidad de ver patrones donde otros solo veían caos. El caso de Sofía, con su mezcla de arte, pasión y misterio sin resolver, la cautivó de inmediato. Sintió la misma angustia que Esteban Bravo, la frustración de una historia inconclusa. Valeria se sumergió en los archivos polvorientos, una verdadera arqueología forense. Las cajas de cartón, amarillentas por el tiempo, contenían informes mecanografiados, fotografías en blanco y negro de la escena del crimen, declaraciones de testigos con diferentes caligrafías y los meticulosos registros de la doctora Elena Gutiérrez. Era como hojear un libro olvidado, cada página un fragmento de una vida perdida. Estudió las notas del comisario Esteban Bravo, reconociendo la profundidad de su dedicación y la intuición que, a pesar de la falta de pruebas, lo había llevado a sospechar del general Marcos Rivas. Las observaciones sobre las llamadas anónimas y los extraños papeles cobraron un nuevo significado bajo la mirada de Valeria. Entre los cientos de páginas, un detalle capturó su atención con una fuerza magnética: el informe de la autopsia de la doctora Gutiérrez. Allí se documentaba meticulosamente la recolección de diminutos fragmentos de piel y sangre de debajo de las uñas de Sofía. En aquel entonces, en 1990, la tecnología de análisis de ADN estaba en pañales y era imposible extraer un perfil genético de muestras tan pequeñas y degradadas. Pero en 2018, la ciencia había avanzado exponencialmente. El laboratorio de la Ciudad de México, ahora equipado con las más modernas técnicas de secuenciación genética, podía lograr lo que décadas antes era imposible. Valeria supo que esa era la llave para resolver el misterio. Solicitó el reanálisis inmediato de esas muestras. La espera fue agonizante, pero la esperanza era palpable. Mientras tanto, Valeria revisó las entrevistas originales, se centró en los vecinos y colegas de Sofía que habían mencionado al general Marcos Rivas. Aquellos que lo describían como discreto o solitario, también lo calificaban de extrañamente interesado en la joven artista. Una vecina mayor, doña Enriqueta, que todavía vivía en el mismo edificio, recordó un incidente particular. La observaba desde la ventana. Le dijo a Valeria con una voz temblorosa por la edad, y trataba de darle esas esculturas horribles. Sofía era muy educada, mi niña, pero yo veía la incomodidad en sus ojos. Trataba de evitarlo, ¿sabe? Valeria también encontró anotaciones en la agenda de Sofía
no las que Esteban había enviado para el análisis caligráfico, sino otras más personales. En una entrada fechada unas semanas antes de su muerte, Sofía había escrito, casi con exasperación: «El general Rivas me incomoda, insiste con sus regalos y sus comentarios sobre mi pureza, es perturbador, no entiende que mi arte es libre, que no le pertenece». Esta nota, antes descartada como una simple molestia por un vecino excéntrico, ahora brillaba con un significado siniestro, confirmando la intuición de Esteban Bravo y las revelaciones de doña Enriqueta. El rechazo profesional y la negativa a aceptar sus velados acercamientos románticos, como describía la premisa, eran evidentes. La incomodidad de Sofía hacia el general Marcos Rivas no era solo una impresión, era una realidad que ella había registrado en su diario más íntimo. La obsesión platónica y enfermiza del general, su visión distorsionada del arte y de la persona de Sofía, comenzaba a desplegarse ante Valeria. Era la misma fijación con la pureza del arte de Sofía y una condena velada a su vida mundana, que el perito calígrafo había notado en los papeles. La pieza faltante del rompecabezas, el motivo de la ira, encajaba lentamente. El general, un hombre que proyectaba en Sofía la belleza y el arte que creía haber perdido, no había soportado la mancha del rechazo. La tensión entre víctima y agresor era ahora innegable, y la sombra del general Marcos Rivas se cernía de nuevo sobre el caso. El análisis de ADN sería la confirmación final, la prueba irrefutable que Esteban Bravo nunca pudo tener. La justicia para Sofía estaba por fin al alcance de la mano. La agónica espera de Valeria fue recompensada. Unos días después, el laboratorio de la Ciudad de México entregó el resultado que reescribiría la historia de aquella fatídica noche. El perfil genético, antes un enigma irresoluble, apuntaba inequívocamente a un nombre: General Marcos Rivas. La prueba irrefutable que Esteban Bravo había buscado durante tanto tiempo finalmente estaba allí. A través de registros antiguos y cruces de datos modernos, Valeria localizó al general viviendo en Puebla bajo el nombre de Warren Phillips, una nueva vida, cuidadosamente construida para borrar el pasado. Comenzó una vigilancia discreta. Un café abandonado en una banca del parque, un vaso desechado, fueron suficientes para asegurar una muestra de ADN del hombre que ahora se hacía llamar Warren Phillips. La confirmación fue abrumadora. Era él, el mismo hombre que en 1990 vivía un piso debajo de Sofía. El arresto fue dramático, pero el general, al ser confrontado con la evidencia, mantuvo una calma inquietante y admitió con una leve sonrisa que sabía que este día llegaría. En el interrogatorio, la fachada de héroe se derrumbó. Entre confesiones parciales y silencios calculados, Marcos Rivas reveló la profundidad de su obsesión. La envidia por la beca de Sofía, el rechazo de sus regalos artísticos y, sobre todo, la negativa de ella a corresponder a sus insinuaciones veladas, habían desatado en él una furia destructiva. Sintió que ella estaba mancillando la pureza que él proyectaba sobre ella, y eso desencadenó la tragedia, un ataque de ira que culminó con el uso del jarrón roto como arma. Las huellas dactilares, ahora tecnológicamente analizables, se encontraron en los fragmentos del jarrón, y el ADN bajo las uñas de Sofía selló su destino. En el año 2020, el general Marcos Rivas fue llevado a juicio. La hermana de Sofía testificó, con la voz rota, sobre la alegría de vivir que le fue robada. Los propios diarios de Rivas, encontrados en su nuevo departamento, detallaban su obsesión y premeditación, demostrando que el acto no fue un accidente, sino el resultado de una mente trastornada. Una evaluación psiquiátrica le diagnosticó un trastorno de personalidad narcisista y una incapacidad para aceptar el rechazo. El veredicto fue unánime: culpable.
Marcos Rivas fue condenado a 28 años de prisión, un año por cada año de silencio e impunidad. La comisaria Valeria López, junto a un emocionado Esteban Bravo, sintió el peso de la justicia tardía. Años después, durante una visita a la tumba de Sofía Morales bajo el sol de la Ciudad de México, Valeria depositó una flor. El caso de Sofía Morales había encontrado por fin su cierre. En la Ciudad de México, el pasado nunca muere, solo espera a que la justicia encuentre su color.